Bueno, hola chicos, buenas tardes. Y comenzamos tema nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, a ver, déjenme coger una hoja. Me he olvidado de encender la cámara. Aquí ya está. Login. Chat. Aquí está. Ah, tengo que conectar esto también. A ver, un segundo, ni siquiera es un minuto, es un segundo. Está conectado. Y por aquí me habían escrito algo usted, a ver que me han escrito por mí, ingeniero. Sí, no hay problema con tu asistencia. Ya, entonces, a ver, comencemos. ¿Dónde está? Acá. Cableada. Acá. Ya está. Entonces, hemos visto nosotros balance de energía. Balance. Por si acaso tengo una gatita en la casa, por eso verán mi mano toda arañada. Balance de energía. Entonces vamos a tener balance de energía. Lo que ya hemos visto era para sistemas cerrados, ¿sí? Y un sistema cerrado básicamente implicaba masa constante, ¿sí? Ahora vamos a ver balance de energía para sistema abierto, ¿sí? Entonces, ahora al ser un sistema abierto, lo vamos a trabajar distinto, ¿ya? No voy a poner masa diferente a constante, voy a hablar ahorita de un flujo, ¿sí? Vamos a hablar de flujo. Y ahorita, a medida que vayamos avanzando con el tema, lo vamos a ir entendiendo mejor, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Ya hemos visto sistemas cerrados, donde decíamos masa constante, no nos preocupábamos nada, y ahorita vamos a tener un flujo. ¿Y a qué hago referencia cuando digo un flujo? Por ejemplo, si tenemos un dispositivo de este tipo, ¿sí? Vamos a poner algo así. Por aquí va a entrar fluido. Y por aquí va a salir fluido, ¿no? O sea, aquí puedo, si quiero hablar de un flujo de entrada, ¿no? Que le pongo in y un flujo de salida, ¿no? Out, ¿no? Aquí este tiene puntito, ¿no? Entonces, básicamente, por aquí está entrando masa, ¿no? Por esta frontera. Y por esta frontera está saliendo masa. Entonces, a eso es lo que hace referencia con abierto, ¿no? Porque hay un flujo de entrada y hay un flujo de salida. Que luego nosotros vamos a ver cómo lo vamos a trabajar para no sea tan tedioso tampoco, al menos para trabajarlo a un nivel, eh, primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos en lo correspondiente a este tema, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo. Ya vamos a ver sistemas abiertos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a trabajar con sería un flujo másico, ¿no? Másico, ¿sí? Entonces vamos a tener un caudal de entrada y vamos a tener un caudal de salida, ¿no? Y aquí esto básicamente es una velocidad por un área, ¿no? 1, 1, y aquí voy a tener una velocidad 2 por un área 2, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Es un poco la idea general. Entonces esto lo puedo poner así. Y la pizarra virtual la podemos poner así, ¿ya? Creo que ya con eso está muy bien. Entonces, para sistemas cerrados, ¿no? Para sistemas cerrados, el principio de la conservación de la masa se usa de modo indirecto al requerir que la masa se mantenga constante durante el proceso. Pero para volúmenes de control, ¿ya? O sea, nuestro sistema abierto es abierto o volumen de control, ¿ya?
para ir hablando un poquito de nomenclatura. O sea, nosotros vamos a ver ahora lo que es un sistema abierto o también llamado volumen de control. ¿Sí? Sistema abierto o también llamado de control. La masa puede cruzar las fronteras. Entonces esto es fundamental, ¿no? Y lo pongo de color lila y negrito, ¿no? Para volúmenes de control, la masa puede cruzar las fronteras, de modo que se debe mantener un control de la masa que entra y que sale, ¿no? Es un poco lo que les he dicho, ¿no? La masa que entra y la masa que sale, ¿no? Entonces, esto ya lo podemos, o sea, ya es más, nosotros ya tenemos las formulaciones de todo, ¿no? Entonces, vamos a ver las formulaciones generales, ¿no? Globales, si lo quieren ver de una manera. Y luego, pero luego vamos a ver que no vamos a trabajar tanto con integral, etcétera, etcétera, porque vamos a hacer vamos a trabajar bajo algunas condiciones especiales, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar bajo algunas condiciones especiales, pero, por ejemplo, esto sí lo podemos ver, ¿no? Aquí lo que tendríamos, un diferencial de masa, ¿no? Un diferencial de masa viene a ser, aquí que estamos poniendo, aquí le falta, ¿no? Aquí le falta, no sé corregirlo de una vez, insertar ecuación, voy a ponerlo así, sería algo así, ¿ya? Sería con punto. Moví algo, creo que estaba al otro lado. Así estaba, ¿no? Sí, ahí. ¿Por qué? Vamos a ver, miren. Si no lo... acá... ¿Dónde está? Acá. Lo primero que vemos es esto, ¿no? O sea, vamos, M va a ser igual a ¿qué cosa? M punto. Para decir que es un flujo. Podríamos trabajarlo como, miren, si yo tengo velocidad, ¿sí? Si tengo velocidad y tengo área, aquí voy a tener metro cuadrado, aquí voy a tener metro sobre segundo. O sea, voy a tener metro cúbico sobre segundo. Si esto lo multiplico por la densidad, voy a tener kilogramo sobre metro cúbico. Y un flujo másico, ¿qué cosa es? Kilogramo sobre segundo, ¿no? Porque definitivamente se va, ¿sí? Entonces, por eso les decía que en esa diapositiva había un error, ¿no? Porque aquí debe ser con punto, ¿no? Para hacer referencia a que es un flujo másico, ¿no? Entonces, esto es a nivel diferencial, ¿no? Entonces, si es a nivel diferencial, básicamente, ¿qué dices, no? Lo que vas a decir aquí, ¿no? Voy a tener un diferencial de masa, ¿no? Un diferencial de masa y aquí voy a tener un diferencial de área, ¿no? Que es un poquito lo que tienen ahí. Si quisiéramos calcular nosotros la masa total, ¿qué cosa va a ser? La integral, ¿no? En toda esta área, de la densidad a la velocidad diferencial de área, ¿sí? Entonces, eso ya lo hemos visto un poquito en fluidos, ¿no? Entonces aquí lo estamos, entre comillas, recordando, ¿no? Lo que corresponde a un flujo másico. Lo que corresponde a un flujo másico. Entonces, la velocidad promedia, bueno, también podríamos calcular nosotros una velocidad promedia, ¿no? Que sería la integral de la velocidad diferencial de volumen sobre el área total, diferencial de área sobre el área total, ¿no? Y flujo volumétrico, ¿no? Que era lo que habíamos visto en algún momento, que sería la velocidad, ¿no? Por el diferencial de este área, ¿no? Entonces, ya pelada, ya. Chao, 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 chao. La pelada por aquí venía a escuchar clase. Vamos a ver. Ok,
esto sí es importante, flujo volumétrico, o sea, punto, que viene a ser metro cúbico sobre segundo sería ¿qué cosa? La velocidad por el área, ¿no? O sea, metro sobre segundo por metro cuadrado, ¿sí? Estas dos cositas son importantes. Y tener en cuenta que por este lado lo que tenemos es flujo másico y por este lado lo que tenemos es flujo volumétrico, ¿no? O caudal, ¿no? Si quieren lo puedo poner por aquí, ¿no? Esto vendría a ser flujo másico y esto de aquí vendría a ser flujo volumétrico o caudal, ¿sí? Flujo volumétrico o caudal, ¿no? Que eran algo cositas que ya hemos visto. Ahora vamos a ver la conservación, ¿no? Vamos a ver la conservación de la masa, ¿no? La masa que entra, ¿no? Menos la masa que sale es la variación de la masa del volumen de control, ¿no? Entonces, si quieren, lo vamos a escribir por aquí. Voy a poner conservación, masa, conservación, ¿no? Masa de frente, ¿ya? Masa. Entonces, la conservación de la masa, ¿qué cosa es? Masa de entrada menos masa de salida es igual a la variación de masa. BC es volumen de control, ¿sí? BC es volumen de control, ¿sí? Cuando vean esto, BC es volumen de control, ¿no? Ah, bueno, ya ya es una costumbre que yo tengo, ¿no? A eso lo pongo in porque es más práctico escribir in, ¿no? Pero si quieren le ponen entrada, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Año 2020, cuarentena, ¿no? Entonces, por, eh, ¿qué podríamos decir? No sé, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera y por tratar de dar algún valor, ¿no? Aunque ese más que todo entraría con el balance de energía. Sí, eso más que todo lo vemos con el balance de energía, ¿no? Pero por poner, ¿no? Un saco, ¿no? Hicimos un saco, ¿no? Un saco, ¿no? Este es un saco. Entran 5 pelotitas, ¿no? Entran 5, ¿no? Digo, entran 5 y salen 3, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fue mi variación de masa de ese volumen de control? Fue, fue 5 menos 3, 2, ¿sí? Ya está. Desgastando el cálculo molecular. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es lo que corresponde a variación de la masa del volumen de control, ¿sí? Eh, Ahora, esta variación de masa puede ser como masa, ¿no? Como efectivamente masa, o puede estar dada como flujo másico, ¿no? Ya saben que cuando es flujo másico sería masa por unidad de tiempo, ¿ya? Aquí está dado ya en forma diferencial, en forma integral, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿No? La variación de la masa del volumen de control es la sumatoria de todas las masas que entran menos las masas que salen, ¿no? Y aquí lo tenemos. La variación de la masa del volumen de control respecto del tiempo es igual a la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida, ¿no? Entonces esto ya es una ecuación mucho más
mucho más completa de la que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, la ventaja es que para algunos dispositivos, ¿no? Que como lo está mostrando ahí, difusores, turbinas, compresoras y bombas, lo que pasa es que mi masa de entrada es igual a mi masa de salida, ¿sí? Que lo hace más sencillo de trabajar, ¿no? Porque me está diciendo, ¿no? O sea, si lo quisiéramos poner en forma de resumen, aquí me está diciendo, bueno, para toberas, difusores, turbinas, ya. Sí tengo otro. Este ya fue entonces. Este ya fue. Tengo otro lapicero azul. Turbinas, compresores y bombas, me dice que mi flujo másico de entrada es igual a mi flujo másico de salida, ¿sí? Con lo cual mi variación del flujo másico es igual a 0, ¿no? Entonces sobreentiende esto, ¿no? Pero aquí lo importante es esto, ¿no? Es decir, que mi masa de entrada va a ser igual a mi masa de salida. Sí, eso es lo importante. Mi masa de entrada va a ser igual a mi masa de salida. O mi flujo másico de entrada es igual a mi flujo másico de salida. Esto va a ser interesante porque vamos a trabajar mucho con esto. ¿Sí? Es más sencillo, obviamente, y nos permite trabajar un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, para dispositivos de este tipo, podemos trabajar con esa suposición. Bueno, más que suposición, podemos trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, aquí, ya esto es importante también. Tenemos trabajo de flujo. Entonces, ¿qué es el trabajo de flujo? El trabajo de flujo va a ser lo siguiente. Voy a tratar de replicar. Vamos a ubicarnos un poquito aquí. Este dibujo que tenemos, ¿no? Voy a tratar de replicarlo. Sería algo así. Aquí bajo más. Y cojo esto. Algo así. ¿Ya? Entonces, dice, o lo leo, ¿no? Sabemos que en los volúmenes de control hay flujo másico a través de sus fronteras. Por este motivo se requiere trabajo para introducirla o sacarla de este. Este trabajo es conocido como trabajo de flujo o energía de flujo. Entonces, esto va a ser bastante importante para nosotros. El trabajo de flujo o energía de flujo. ¿Ya? ¿Por qué va a ser importante? Porque vamos a trabajarlo de esta manera, ¿no? Imagínate un cilindro émbolo por aquí. Y bueno, por aquí lo dibujé bien chiquito. No debería ser tan chiquito. Vamos a dibujarlo así. Y aquí tenemos otro pistón, ¿ya? Entonces, tenemos esto aquí. Borro esto para que no estorbe. Entonces, ¿qué podemos decir? Mi trabajo de flujo, esto es lo importante, mi trabajo de flujo va a ser igual a ¿qué cosa? A esta fuerza, que es esta fuerza de aquí, por esta distancia que lo va a mover, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, por aquí yo ya tengo, mi volumen de control va a estar aquí. ¿Sí? Entonces yo digo un trabajo de flujo debido a lo que está entrando y lo que está saliendo. Entonces, mi trabajo de flujo, ¿qué va a ser? F
por L, ¿sí? Y F por L, ¿qué va a ser? Presión por área por esa distancia, que a su vez va a ser una presión por un volumen. ¿De acuerdo? Para el caso de entrada y para el caso de salida, ¿sí? Entonces, este trabajo de flujo va a estar definido así, ¿no? Que es como un trabajo, pues un trabajo que el que hemos estado estudiando, ¿no? Presión por volumen, ¿no? Ahora, si lo quisiera, este es mayúscula, y bueno, yo lo escribo de nuevo, si lo muestro aquí, si fuera por unidad de masa, sería el doble flujo es igual a P por V, ¿no? Aquí es volumen y aquí es volumen específico, ¿sí? Entonces, miren esa gráfica de aquí, porque esta gráfica de aquí va a ser muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros teníamos un fluido estático, nosotros hablábamos de una energía total, recuerden, que era el capítulo pasado. Entonces, nosotros hablábamos de una energía total. Y esa energía total era la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. La energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Miren ahora, voy a seguir teniendo la energía interna, voy a seguir teniendo la energía cinética, pero adicionalmente ahora voy a tener, bueno, voy a tener todavía la energía potencial, pero ahora voy a tener esta energía que se va a llamar energía de flujo, ¿ya? Y para que se resalte más, porque es bastante importante, la voy a poner así, ¿ya? Vamos a ponerla aquí así, porque va a ser bastante importante para nosotros, porque esto ya nos va a prácticamente a cambiar la fórmula, ¿no? Porque ya no vamos a trabajar con la fórmula de sistemas cerrados, sino la vamos a modificar un poco, ¿ya? Entonces, miren, aquí esto lo estoy poniendo en esta circunferencia, ¿no? Para indicar que adicionalmente tengo esta energía de flujo. O sea, tengo todas las energías anteriores, que era en el caso del fluido estático, pero para un flujo en movimiento, adicionalmente a esto, tengo que tomar en cuenta la energía de flujo, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta la energía de flujo. Y eso es muy, muy importante porque estoy agregando un término nuevo a mi ecuación. Estoy agregando un término nuevo a mi ecuación, ¿sí? Eh, entonces, aquí de nuevo, ¿no? Esta era mi energía, que era lo que habíamos visto para un fluido estático, ¿sí? Es más, por esto sí es importante, mejor esto lo escribo. Entonces vamos a ponerle el subtítulo. Entonces, por acá, y voy a poner energía total de fluido en movimiento. Entonces, nosotros sabíamos esto. Energía total era igual a U más energía cinética más energía potencial, y esto era para un fluido estático. ¿Sí? Ahorita vamos a hacerlo para un fluido en movimiento. Entonces, miren, voy a decir teta va a ser igual a este trabajo de flujo, ¿sí? A este trabajo de flujo, te lo voy a poner, por si acaso, estas unidades van a ser kilojoule sobre kilogramo. Entonces, como va a ser kilojoule sobre kilogramo, miren, aquí tengo una intrusa que viene a escuchar clase. Ya, saluda, ya, saludaste, ya. Chao. Entonces, esta energía de flujo va a ser ¿qué cosa? Va a ser mi trabajo de flujo, que lo voy a escribir como presión por volumen específico más E. Presión más volumen específico por volumen específico más E.
¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a presión por volumen específico más U más EC más EP. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pongo igual, ¿ya? Y estos dos era entalpía. Por lo tanto, voy a poner entalpía más EC más EP. Y esto, y por lo tanto, este teta va a ser igual a H más B cuadrado sobre 2 más GZ. ¿Sí? Sobre 2, ¿no? Ah, bueno, aquí es 2 por si acaso. Voy a decir que algún despistado voy a pensar que es otra cosa y me logra su ecuación. ¿Sí? Sobre 2. B cuadrado sobre 2, ¿no? Que es lo que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo importante, a ver si hay consultas. ¿Dónde está el chat? Saludos a la pelada específico. Sí, específico. A ver, ¿por qué dicen específico? Acá. Ay, no. LOL. LOL. Acá está. Entonces, podemos ver si quieren cada uno de los términos, ¿no? Este es entalpía. Bueno, este es entalpía. Este sería velocidad al cuadrado sobre 2 más GZ, ¿no? ¿Y de dónde viene? De la suma de la energía interna más el trabajo de flujo, ¿no? Que es lo que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, la energía de la masa, ¿no? La cantidad de energía transportada por esta masa, si ya lo queremos trabajar en kilojoule, ¿qué cosa sería, no? Creo que también vale la pena escribirlo. ¿O no? No. Está en la PPT. Vamos a coger. Entonces, miren. Entonces, esta energía de la masa, oh sí vale la pena. Mejor las escribo todas. Vale la pena. Entonces, si pongo, a ver, vamos a expandirlo, vamos a ubicarlo así y aquí voy a escribir. Esto lo guardo por mientras, ya, acá. Entonces, miren, lo podemos escribir así. Teta es igual a H más B cuadrado sobre 2 más GZ. Esto sería kilojoule sobre kilogramo. Ahora, si fuera por masa, ¿no? Sería masa por teta es igual a la masa por todo, ¿no? H más W al cuadrado sobre 2, más, perdón, velocidad al cuadrado más GZ. Y esto ya sería kilojoule, ¿sí? Y si lo quiero poner como potencia, ¿no? Como kilowatts, sería m punto teta es igual a m punto h más velocidad al cuadrado más gz, ¿sí? Entonces aquí ya lo tenemos escrito de todas estas formas, ¿no? Ya con eso se cierra. ¿Sí? Ya lo tendríamos escrito así. Obviamente, si la energía y cinética y potencial son constantes, ¿no? Mi ecuación, ¿no? Se va a modificar voy a ponerlo así, a esto de aquí, ¿no? Creo que está mal escrito esta ecuación.
Vamos a ver un poquitito. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué modificaría eso? Correcto. Entonces, si se dan cuenta, ya es una fórmula nueva, ¿no? Por eso le decía que es nuevo, no es lo mismo que ya hemos estado viendo, ¿no? O sea, es parecido, pero no es igual. Entonces, análisis de energía de sistemas de flujo estable, ¿no? Para ciertos dispositivos de ingeniería como turbinas, compresores, funcionan durante largos periodos bajo las mismas condiciones. Estos se clasifican como dispositivos de flujo estable, ¿no? Esto es importante. Y lo voy a poner de color rojo y también con negrita, ¿sí? Dispositivos de flujo estable. Estos dispositivos se pueden representar mediante un proceso idealizado llamado flujo estacionario. Sí, este es flujo estacionario, que es muy importante también. Creo que aquí había una forma de... no, no tiene rellenar, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba, no está. Creo que no tiene este. Si le pongo sombrero. No se ve feo. Ya, bueno, esto se llama flujo estacionario. Es un proceso de flujo estacionario. En este tipo de proceso, ninguna propiedad intensiva o extensiva cambia en el volumen de control. O sea, no sé si se entiende un poco la idea, ¿no? O sea, en este tipo de sistemas, ¿no? Tengo una energía de entrada, voy a tener una energía de salida, voy a tener una masa de entrada, voy a tener una masa de salida, pero lo importante es que en periodos largos, como dice aquí, trabajan bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, eso me permite hacer este abordaje de flujo estable, ¿no? Es decir, la variación de energía en función del tiempo, la variación de energía en el tiempo es igual a cero. ¿Sí? Por aquí, aquí sería bonito agregar una imagen. Vamos a verlo acá. Entonces, vamos a utilizar una tobera. Vamos a utilizar una tobera para ver qué quiere decir. Esta es una tobera. ¿Sí? Lo vamos a esquematizar así y aquí le voy a poner tobera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta tobera? O sea, ya trabaja en un régimen en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí voy a tener una masa de entrada y aquí voy a tener una masa de salida, ¿sí? Que si lo quiero escribir, ¿no? Como flujo, ¿no? Para darme en cuenta cómo va variando en el tiempo, lo voy a poner así, ¿no? Va a tener un flujo másico de entrada y va a tener un flujo másico de salida. Lo que implica que también va a tener un flujo volumétrico de entrada, que era lo que les mostraba en el inicio, y va a tener un flujo volumétrico de salida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi volumen de control? Mi volumen de control es esto que voy a estar haciendo de color rojo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como entra lo mismo que sale, ¿no? Mi variación de flujo másico va a ser igual a cero. Porque ya está trabajando en un régimen. Sí, eso es lo que quiere explicar. Ya está trabajando en un régimen. Entonces, como está trabajando en un régimen, esta variación de flujo másico va a ser igual a cero. Entonces, lo mismo pasa con la energía. La variación de energía en el sistema con respecto al tiempo es igual a cero. O sea, ya es algo estable. Eso es lo que quieren mostrar. Entonces, al ser estable, implica que la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. ¿Sí? Pero la de flujo, ¿sí? La energía de flujo. Entonces, en vista que la energía se puede transferir por calor, trabajo y masa solamente,
El balance de energía en la ecuación para un sistema general de flujo estacionario se puede escribir también de la siguiente manera. Y es que lo que tenemos, miren. Y es... Mejor escribo la otra, que ya es la... Bueno, ¿qué es esta? Dice, flujo másico, calor de entrada, más trabajo de salida, más la energía correspondiente a flujo. Como se tiene que conservar, va a ser igual al calor de salida, más el trabajo de salida, más el flujo de salida. ¿Sí? Que ya escrita de forma extensa, tenemos esto. ¿Sí? Y aquí aprovecho, ¿no? Y si es que están copiando, etcétera, esto es lo que se debe de copiar, ¿no? Que es parecido, ¿no? Que es parecido a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Es más, yo también lo voy a escribir, ¿no? Si ustedes están copiando, yo también lo voy a copiar, entonces sería Q punto menos W punto es igual sumatoria salida M punto H más B cuadrado sobre 2 más GZ, obviamente por cada salida, más sumatoria M punto H, esta es entrada, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos. Y luego, siguiente, lo podríamos escribir de esta forma, ¿sí? Y a ver, este estaría dado en kilowatts, por si acaso. En el diapositiva anterior estaba dado en kilowatts y voy a escribir, bueno, voy a poner aquí y esta también se los voy a mostrar a ustedes. Tendría la versión resumida, Q menos W es igual a H2 menos H1 más B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2 más G por Z2 menos Z1. Q menos W es igual a H2 menos H1. ¿Sí? No sé si ustedes lo habrán estado copiando, pero igual yo se los muestro aquí. ¿También se consideran bombas? Sí, sí, también se deberían considerar bombas. Sí, también se consideran bombas. Para hacer el análisis de energía. Lo que pasa es que una bomba habría que ver, pero una bomba no vamos a hacer tanto análisis de energía. Depende de lo que estemos trabajando, ¿no? Definitivamente sí se puede hacer, ¿no? Pero, o sea, no te confundas. Bueno, hay una pregunta que me dicen, ¿también se consideran bombas? No te confundas lo de Bernoulli que estamos viendo por un lado a lo que estamos viendo por acá. Sí, o sea... Bernoulli tiene una aplicación determinada y esto que estamos analizando aquí también tiene otra aplicación determinada, ¿sí? Entonces, pero vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Sí, vamos a ir viendo ejemplos. Pero ahorita es más que todo la teoría. Entonces, les quería mostrar esto, ¿no? ¿Sí? Tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. Que, si ustedes recuerdan, si se ve bien, o sea, este es Q menos W, ¿no? Q menos W. Que antes nosotros lo trabajábamos así, o sea, este ya es para, digamos, para un sistema abierto. El Q menos W igual a U2 menos U1, esto era para sistema cerrado. ¿Me dejo entender? Sistema cerrado trabajabas con energía interna, con sistema abierto trabajas con entalpía. Ambos, en ambos estás tomando velocidad igual a 0 para ponerlo, ¿no?
y Z igual a 0, ¿no? Variación de velocidad igual a 0 y variación de Z igual a 0, por si acaso, ¿no? Para poderlo trabajar de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Creo que no es tan difícil. Si tienen alguna duda, por ahí me dicen, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo ya lo he visto, ¿no? Ya lo he visto varias veces, por eso no... Ya no me acuerdo qué tan fácil o difícil es la primera vez que lo ves, ¿no? Pero creo que la idea es bastante concreta, ¿no? Cuando tienes un sistema abierto, vas a tener un trabajo de flujo que básicamente lo que va a hacer es que no vas a trabajar con tu energía interna, sino ahora vas a trabajar con una entalpía, ¿sí? Entonces ya no vas a trabajar con energía interna, sino vas a trabajar con una entalpía. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice de toberas, aceleradoras o difusores, ¿no? Bueno, aquí están sus características, sí, que... Vamos a esto capaz, ¿no? Esta es una tobera y este es un difusor, ¿ya? Y por aquí les puse el resumen como para que se entienda un poquito mejor. Ya. Ingeniero, ingeniero, si usamos Q menos W, tenemos que multiplicar al otro lado por M. A ver, sería... Voy a escribir ya. Q menos W igual M H2 menos H1. Sí. Y aquí ya estaría en kilojoules. Ahí está tu pregunta, Mario. Sí, está bien lo que tú me dices, ¿no? Tendríamos que... Y aquí te das cuenta por las unidades, ¿no? Porque este es kilogramo y este es kilojoule sobre kilogramo. Este es kilojoule sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, está bien lo que tú dices. ¿Ya? Entonces, cuando hagan preguntas así, disculpen, lo que pasa es que como me he dado cuenta que cuando uso este software, me deja de mostrar las notificaciones del chat, ¿no? Entonces, capaz si hacen alguna preguntita como para no, no pasarlos, ¿ya? Capaz lo que podrían hacer es, ¿cómo era? Vienen ¿dónde era? Participants. Había una que era levantar la mano, no me sale. ¿Dónde era levantar la mano? Dislike, like, clap. Me levantan la manito ya para ubicarme ya. Bueno, entonces aquí tenemos una tobera y un difusor. Entonces, por ejemplo, me dice que la tobera aumenta mi velocidad. La tobera aumenta mi velocidad y el difusor disminuye mi velocidad. ¿Quieres ayudarme? Bien. O sea, la tobera aumenta la velocidad y el difusor disminuye mi velocidad. ¿Y esto de dónde sale? Miren, es lo que les digo, ¿no? El flujo másico debe conservarse, ¿no? O sea, estas sus unidades es metro cúbico. Aquí mismo lo puedo hacer. Este sería metro cúbico. No, no se puede. Definitivamente ya no se puede escribir aquí. Lo voy a hacer acá. Bonito, ¿no? Helada, ya. Quiere saludar. Saluda. Ya. Chao. Entonces tienes esta es una tobera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí entra una masa y sale una masa. Entonces aquí vamos a ponerle 1 y aquí vamos a ponerle 2. Mi flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2. Entonces, este flujo másico va a ser, perdón, flujo volumétrico va a ser
la velocidad 1 por el área 1 y va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Ahora, este debe ser igual. Entonces, empezamos a jugar. Mi área 1 es mayor que mi área 2. Por lo tanto, si esta área es mayor, para que compense, esta velocidad tiene que ser menor. Por lo tanto, esta velocidad tiene que ser mayor, ¿no? Por eso que le sale que la B2 tiene que ser mayor que la B1. Para el caso de la tobera. Y para el caso del difusor, y el difusor vendría a ser este de aquí. Para el caso del difusor, ¿qué tenemos? Igual, ¿no? Flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. B1 a 1 igual a B2 a 2. Entonces, en este caso, esta 1 es menor, este es mayor, con lo cual este B1 tiene que ser mayor y este tiene que ser menor. Entonces, mi B2 va a ser menor que mi B1. ¿Sí? Y de ahí tranquilamente podemos sacar la relación con las velocidades, por si acaso. Si alguno no le entiende bien. Vamos a ver un problemita, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo 1, que es el problema 531 del Cengel sexta edición. Creo que no está en la séptima edición. Ahora lo estuve buscando y no lo encontré. Lo encontré en la sexta. Sí, por eso estos problemitas sí les he puesto de dónde los he sacado, ¿no? Copyright también, ¿no? Una tobera con aire constante de 300 kilopascales, 200 grados centígrados y 30 metros por segundo sale a 100 kilopascales y 180 metros por segundo, ¿no? Me están dando los datos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. El área de la entrada de 110 centímetros cuadrados determine el flujo de masa por la tobera, ¿no? El M punto, la temperatura a la salida y el área de salida de la tobera. Este es un problema, y creo que por eso el Cengel lo sacó, porque o sea, se resuelve de una manera que no es la más correcta. Vamos a ver por qué. Porque aquí directamente viene y como dices, a ver, vamos a sacar mi calculadora. Entonces, vamos a ver. Nosotros no trabajamos con grados centígrados, ¿no? Creo que ahí se ve bien. Sí, entonces nosotros decimos, ¿en qué está? En mat, está bien. Decimos 200 más 273, ¿no? Entonces sería 473 grados Kelvin, ¿no? Además, o sea, si quieren lo puedo poner aquí. Vale la pena ponerlo aquí. Voy a poner aquí, ya como... Aquí, voy a poner, para no gastar hoja en vano. Entonces voy a poner aquí ejemplo 1, ¿ya? Ejemplo 1. Entonces 200, ¿no? 200 grados centígrados es igual a 473.15 Kelvin, ¿no? Para ser bien exactos, ¿no? Vamos a ver el chat, sí, saludando a sus fans. Sí, la pelada viene aquí a saludar. Vale, voy a mostrarla. Uno de estos días les muestro el collage con toda la familia perruna, ¿no? Entonces aquí tengo 473. Entonces, este primer problema, por eso les digo que es por eso que creo que Sergio lo sacó. No se hace problema, ¿ya? Y no es la manera como realmente se debería resolver, pero lo dejo porque muestra una opción no tan aproximada, pero entre comillas más rápida, ¿ya? Dice, ya, bacán, tengo 473 grados. Y voy a mi tabla de aquí y más o menos veo y digo, 450. Voy a trabajar con 450, simplemente porque es 473, está más cerca del 450. Que en el peor de los casos lo que podría hacer aquí es interpolar, pero no se hizo problemas y no lo interpoló, ¿sí? Entonces,
viene acá. ¿Y cuánto era para 450? El CP, porque si se acuerdan vamos a trabajar ahorita con entalpía. Ah, verdad. Y la entalpía yo la puedo trabajar, esto también es importante, la entalpía, o sea, el H, yo lo puedo trabajar como CP, mejor así, delta de H va a ser CP delta de T. Delta de H mayúscula va a ser MCP delta, delta de T. Eso sí es importante, ¿sí? Cuando tú asumes calores específicos constantes, ¿de acuerdo? Entonces se puede trabajar así. O sea, básicamente estos datos los puedes sacar de tablas, ¿no? Bueno, más que todo este, ¿no? Este sería el que tú sacas de tablas, ¿sí? Pero esta otra, este es el que tú sacas de tablas. Pero cuando haces, cuando quieres simplificar un poco, ¿no? Entonces aquí está el problema, lo que está haciendo es simplificarse, no complicarse la vida, ¿no? Entonces, de la tabla 1 puedes sacar el R del aire, que es este valor de aquí. El R del aire, que es este valor de aquí. Y de la tabla que les he mencionado, se coge el CP. Entonces, con estos datos calcula el volumen específico, ¿sí? Que es RT sobre P. Como tengo todos los datos, tengo la presión, etcétera, lo calculo mi volumen específico. ¿Sí? Con este volumen específico puedo calcular el flujo másico, ¿de acuerdo? Porque tengo el área, tengo la velocidad y tendría mi volumen específico, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces con este calculé mi flujo másico. Luego, ¿qué hice? Mi ecuación de energía, ¿no? Como es steady, ¿no? Estacionario, digo, mi energía de entrada es igual a mi energía de salida. No, para este caso, no hay entrada de calor, no hay salida de calor. Entonces, por lo tanto, digo, no hay calor, no hay trabajo, no hay variación de energía potencial. Me están dando las velocidades, por lo tanto, va a tener que haber variación de energía cinética. Entonces, resuelvo, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué está pasando? Las masas se van, me quedaría H2 menos H1 más B2 al cuadrado sobre B1 al cuadrado sobre 2. Ahora, como estos H los estoy tomando con el CP promedio, ¿sí? Estoy cogiendo este valor, el T2 que va a ser mi temperatura que estoy buscando, el 200, ¿no? Que es la temperatura con la mi temperatura de ingreso, mis variaciones de velocidades, que si las conozco, calculo mi temperatura 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy complicado. Más o menos, le voy a escribir esto. Vamos a ver. Entonces, el volumen específico lo sacas de RT1 sobre presión 1. Con esto sacas tu flujo másico, que es 1 sobre volumen específico, área 1, velocidad 1. ¿Ya? Luego, ¿qué haces? Luego haces energía de entrada es igual a la energía de salida. ¿De acuerdo? Sabes que el calor es igual a 0, el trabajo es igual a 0 y vamos a poner variación de Z igual a 0. Entonces, ¿qué te queda? Te queda H1 más B1 al cuadrado sobre 2 es igual a H2 más B2 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Y luego, aquí vas a poner CP
T1 más B1 al cuadrado sobre 2 es igual, estoy escribiendo, va a ser CP T2 más B2 al cuadrado sobre 2. Más o menos la idea es esta, vamos viendo. Calculas el volumen específico. El R lo sacas de la tabla A1. Entonces, de la tabla A1 estarías con la tabla A1, la temperatura 1 y la presión 1, calculas el volumen específico 1. Luego, con este volumen específico 1, lo introduces a esta fórmula, ¿no? O sea, el inverso del volumen específico, y el inverso del volumen específico, por si acaso, es la densidad. La multiplicas por el área por la velocidad. Te da el flujo másico. De ahí aplicas ecuación de la energía. Energía de entrada es igual a energía de salida. ¿Tú qué cosas sabes? En la tobera, el calor es igual a 0, el trabajo es igual a 0 y la variación de Z es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué te queda? H1 más B1 al cuadrado sobre 2 igual a H2 más B2 al cuadrado sobre 2. Ahora, este H1 lo puedes resolver como CPT1 más B1 al cuadrado sobre 2 igual a CPT2 B2 al cuadrado sobre 2. Ahora, para resolver este problema, lo que estás tomando es un CP promedio, ¿no? Y estás asumiendo que es un CP promedio a 450 Kelvin. Esa es la hipótesis para resolver ese problema. ¿Se entiende más o menos? Creo que no, es el más sencillito de todos. ¿Se entiende más o menos? Tururú. Aquí en esta parte pueden ver la solución también, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo repito. Siempre Q y delta de Z. No, no. Ah, para una tobera. Sí, sí, pero hay que ver, hay que leer siempre el problema, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que te está diciendo el problema es a una tobera entra aire constantemente a 300, 200, 300 kilopascales, 200 grados centígrados, 300 metros por segundo. Y sale a 100 kilopascales y 180. El área de entrada es tanto, determina el flujo de masa, la temperatura, etc. O sea, si no te dicen nada de tal cual este problema, no hay problema. O sea, puedes decir que el calor es igual a 0, el W es igual a 0 y el delta de Z es igual a 0. Si encuentras otro tipo de problema, habría que ver, ¿no? Que capaz por ahí por complicarlo, dices, tiene un calor de entrada, aunque es difícil, pero siempre es bueno leer esto, ¿no? Leer el problema para saber qué dice y en función de eso poder trabajar, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el problema o quieren que lo vuelva a repetir? ¿O paso a otro más complejo? Ya, bacán. Como les digo, este es el más sencillito de todos. Y este es el más sencillito de todos. En los siguientes capaz nos detenemos un poquito más, ¿ya? Para calcular el volumen específico del aire, ¿no? A la salida, como ya conocemos la temperatura, aplicamos, ¿no? RT2P2, calculo mi volumen específico 2, y para mi flujo másico, la misma historia, ¿no? Y este flujo másico... perdón. Me están pidiendo... no me están pidiendo el flujo másico, porque el flujo másico yo ya lo conozco, que es este valor de aquí, que el que ya hemos calculado. Más bien lo que me están preguntando es el área de salida, ¿no? El área de salida.
¿sí? Es esto de aquí. ¿Correcto? Y bueno, si no, repiten el video y creo que se entiende. Hacemos otro más y ya lo dejamos ahí porque ya hemos avanzado bastante también. A ver, déjenme solamente... Ya. Bueno, turbinas y compresores, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente es dispositivos, es toberas aceleradoras y difusores, ¿no? Toberas aceleradoras y difusores, y ahorita lo que vamos a ver es una turbina. Vamos a ver, y para ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, aquí están. Estos de acá son generalmente utilizados en motores de propulsión, motores de propulsión por reacción, cohetes, vehículos. Esto es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión. Un difusor es un dispositivo que incrementa la presión en función al desacelerarlo. Y generalmente estos dispositivos no tienen que ver con trabajo, pero están relacionados con altas velocidades. Entonces, básicamente, una tobera me va a servir, o sea, es más, si quieren lo pongo aquí, una tobera me va a servir para incrementar la velocidad, ¿sí? De un fluido a expensas de la presión, ¿sí? Capaz lo pongo así para que se entienda. Y un difusor, ¿qué va a hacer? Un difusor lo que va a hacer, va a incrementar la presión, ¿sí? Va a incrementar la presión, pero lo va a desacelerar. Y la gran característica que estos dispositivos no tienen que ver con trabajo. Y eso es importantísimo también. No tienen que ver con trabajo. Lo voy a poner así y así. No tienen que ver con trabajo. Que ese no me gusta a mí poner estos colores porque luego cuando no estudio no se ve. Ahora un color más fuerte. Ya un guinda. ¿Sí? Ahora vamos a leer qué dice con las turbinas y los compresores. Es un dispositivo que produce trabajo. ¿Si te das cuenta? O sea, la turbina de frente, ¿no? Ni bien llega hasta ahí, dice, produce trabajo. Los compresores, por su lado, entonces, la turbina produce trabajo. Uy, los compresores son dispositivos que se utilizan para incrementar la presión del fluido. ¿Sí? O sea, bien, tienen sus similaridades con el difusor y la tobera, pero vamos a ver la diferencia. Son dispositivos que se utilizan para incrementar la presión del fluido. A estos dispositivos, el trabajo se les suministra de una fuente externa. O sea, aquí, si se dan cuenta, allá va a haber un trabajo. O sea, es distinto que lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Por lo tanto, los compresores requieren una entrada de trabajo, ¿no? Y aquí, bueno, esto lo pongo sin nombre. Requieren una entrada de trabajo. ¿Sí? Entonces, una turbina produce trabajo y un compresor requiere trabajo para su funcionamiento, ¿no? Un ventilador se usa para movilizar un gas y solo incrementa la presión ligeramente. Las bombas tienen un funcionamiento parecido a los compresores, excepto que manejan líquidos en vez de gas. ¿Ya? Aquí está la condición. Veamos el problema. Dice, a 100 kilopascales y 280 Kelvin se comprime en régimen estacionario aire a 100 kilopascales y 280 Kelvin se comprime en régimen estacionario hasta 600 kilopascales y 400 Kelvin. El flujo másico del aire es 0.02 kilogramos sobre segundo.
¿Ya? Y ocurre una pérdida de calor de 16 kilojoules sobre kilogramo. Hay pérdida de calor, dense cuenta. ¿Qué más dice? Si se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, me está diciendo, variación de velocidad cero, variación de Z0, determine la entrada de potencia del compresor. ¿Ya? Y antes que me olvide, Eric Tiglia, ¿está en clase? Eric Tiglia. Eric, ¿estás? Sí, ingeniero, sí. Estimado, mándame un correo. Mándame un correo para ver el tema, lo que me consultaste la vez pasada. ¿Ya? Mándame un correo pon Eric Tiglia, consulta Raúl Amadre y ahí conversamos. Ya, ok. Ok, ingeniero. Listo. Entonces, tenemos aquí nuestro problema. Vamos a ver cómo se resuelve. Estos gráficos son interesantes, por eso cuando tengan que resolver algún problema, no es una pérdida de tiempo hacer esto, porque ya te resume bastante tu problema. Entonces, ¿qué tengo? 400. Ahora dice, aire se comprime en régimen estacionario. Bueno, voy a necesitar definitivamente las tablas del aire. ¿Qué características voy a tener? Tengo temperaturas. Tengo una temperatura de 280 y tengo una temperatura de 400 Kelvin. Entonces, si vamos a la tabla A17, encuentro 280 y encuentro 400. ¿Sí? Y vamos a ver qué datos vamos a necesitar. ¿Ustedes creen que van a necesitar el U, la energía interna? ¿Creen que vayan a necesitar la energía interna? No, pues no, porque estamos hablando que estamos trabajando con no me está diciendo que se desprecie verdaderamente la energía interna. Lo que se va a despreciar va a ser la energía cinética y la energía potencial. Ahora, ¿por qué no necesitamos la energía interna? Porque estamos trabajando con un dispositivo que maneja un volumen de control. Entonces, más que de la energía interna, muy probablemente lo que nos va a servir de este problema son los valores de entalpía. Son los valores de entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo. Esta es nuestra ecuación. Este problema, por si acaso, es de la 7ª edición del CENGE. Entonces, este es nuestro balance de energía. Como no hay energía cinética y no hay energía potencial, la hacemos 0. ¿Y qué cosa? Voy a ver. ¿Tengo trabajo de salida? No tengo trabajo de salida. ¿Tengo calor de entrada? No tengo calor de entrada. Entonces, voy reemplazando. Entonces, lo que me están preguntando es cuánto trabajo de entrada le debo dar. Entonces vamos a ver. Tengo mi energía, mi entalpía, ¿no? Que la he sacado de tablas, que es kilojoule sobre kilogramo. Tengo mi entalpía 2, que también la he sacado de tablas, kilojoule kilogramo. Tengo el flujo, ¿no? El flujo que también me lo están dando, que es de 0.02 kilogramos sobre segundo. Entonces aplico mi primera ley, ¿no? Digo, mi trabajo de entrada, ¿qué cosa? Esto ya es potencia, si se dan cuenta. Está escrita en forma de potencia, o sea, de kilowatts. Entonces, como tengo el flujo másico, calor, flujo másico, variación de entalpías. Obtengo mi calor de entrada. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es un problema o sea, bastante sencillo, ¿no? Hasta ese nivel al menos. ¿Sí? Ya, entonces, lo dejamos hasta ahí. Creo que ya hemos avanzado bastante y gracias.